Ya. Les voy a compartir la presentación entonces. Igual el profe dio una introducción bastante clara sobre lo que vamos a hablar. Yo creo que ya se hicieron más o menos una idea, porque no son cosas nuevas, sino que son nuevas formas de interpretar lo que ya sabemos, ¿cierto? Vamos aquí. ¿Me avisan si se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí, sí, será. Ya. Entonces, como anticipaba el profe, lo que nos corresponde revisar en la primera clase como primera temática y se sitúa ahora porque de cierta forma nos permite ir entendiendo todo lo que viene más adelante, entendiendo por qué vamos a tomar ciertas decisiones en el aula, decisiones previas a la clase, durante la clase y después de la clase, que es en lo que se basa la didáctica a lo largo de los 3 semestres que la van a cursar. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar hoy día? Vamos a entender un poco y comprender lo que es el paradigma ecológico y principalmente enfocado a la educación, porque entendemos que viene Uri Bronfenbrenner, era un psicólogo, y él va estudiando cómo van adquiriendo las conductas los sujetos a partir de este paradigma ecológico, pero lo vamos nosotros a acercar a lo que es la educación. Entonces vamos a hablar de lo que es el modelo ecológico en educación, que el modelo vendría siendo como una representación gráfica de lo que es esta teoría que estamos proponiendo. Ya igual que en aprendizaje y desarrollo motor, vieron lo que era el modelo de Gallagher, ¿cierto? Que era ese reloj de arena. Me avisan si es que lo recuerdan. ¿Qué representaba el reloj de arena del modelo de Gallagher? Como El aprendizaje. Eso. Ya como la teoría, ¿cierto?, del desarrollo de las habilidades, del aprendizaje motor de los individuos. Entonces, esa teoría se traduce en una imagen que nosotros reconocemos como ese reloj de arena, que vendría siendo el modelo, ¿ya? Y después nos vamos a ir más específico en cómo asociamos ese modelo ecológico ya en el aula de educación física. Lo vamos a trasladar a cómo se podría evidenciar y dónde podemos intervenir nosotros para ir mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, primero tenemos el paradigma ecológico en educación. Para entender lo que es un paradigma, vamos a entender que es como un lente con el cual nosotros vamos a mirar una realidad en específico, ¿ya? Entonces, una forma de ver la realidad. Y si nos trasladamos a el paradigma ecológico en educación, se refiere que vamos a ver la educación bajo el lente de los principios de la ecología. Y aquí vamos a necesitar también la participación. ¿Qué es la ecología? ¿Qué estudia la ecología? Algunos lo vieron en el colegio, o quizás por conocimiento ¿Te general. refieres a como lo estamos viendo o La ecología en como general. el conocimiento que todos conocemos en general? Como algo de cuidar, proveer, ocupar de nuevo, reocupar, utilizar más eficiente, eso entiendo yo. Ya, pero vamos... Yo lo Es entiendo la como relación naturaleza. entre los seres vivos. Eso. Ya la ecología plantea que hay sistemas, ¿ya? Ecológicos en donde hay distintos seres que se relacionan entre sí y que se relacionan con su entorno. Entonces, sabiendo eso, podríamos hacer el paralelo con lo que sería un paradigma ecológico relacionado a la educación. A ver si podemos anticipar lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué se les ocurre entonces, conociendo lo que son los principios ecológicos? A mí se me ocurre como una educación como constructivista, como más relación entre los entes que son partícipes, como entre compañeros y también entre profesor, o sea, profesor estudiante, entre todos. Ya va por ahí, pero más que
el paradigma ecológico en educación, más que ser como un ideal, de que nosotros queremos, no sé, hacer una educación basada en el paradigma ecológico, viene un poco a entender cómo se dan las cosas, cómo se dan las relaciones, cómo el sujeto aprende, por qué aprende de esta manera, por qué se inclina hacia ciertos valores, por qué se le hace más fácil esto, por qué quizás tiene problemas conductuales en cierto momento. Ya es como entender cuál es el contexto, cuáles son sus relaciones, tanto en su unidad familiar, que vendría siendo la unidad funcional que mencionó el profe, como ya subiendo más en los sistemas que se van agrandando más y más y más en estos anillos concéntricos, cómo desde las leyes van influenciando en el aprendizaje del sujeto. Ya más que un ideal de que nosotros queramos realizar, es un poco entender por qué se dan ciertas situaciones. Entonces, tenemos el paradigma ecológico, plantea estas tres como características, que dice que el ambiente, como mencionamos anteriormente, es esencial para la evolución del sujeto, que se refiere a la mejora, que se da obviamente con el aprendizaje. No puede haber un desarrollo que no esté situado en un entorno, en un ambiente. Y por eso es importante entender este ambiente para poder propiciar las mejores herramientas, el mejor estrategias para que este sujeto pueda desarrollarse de buena manera. Las variables ambientales también pueden ser, tanto como el contexto general, existen sujetos que son parte de estos ambientes, ¿ya? No necesariamente va a ser algo tan abstracto como, no sé, decir el contexto sociocultural, sino que hay agentes específicos que forman parte de estos sistemas y que van a influir van a ser variables intervinientes en el aprendizaje del sujeto. ¿Ya? Y estas variables que intervienen no son azarosas, ¿ya? Siempre son, establecen como la causa-consecuencia de la naturaleza de un fenómeno. Nos va a permitir comprender y no prejuzgar una cosa, sino que interpretar las razones de por qué algo es como es. A ver si avanzamos. Entonces, cuando nosotros detectamos que un estudiante presenta ciertas dificultades en algún área, tenemos que entender de dónde viene, de cuál es la causa de su contexto, de su estimulación de aprendizaje que ha provocado esa dificultad en ese momento y en ese lugar específico. ¿Se va entendiendo un poco hasta ahí? Sí. Ya. La imagen que está ahí, igual está un poco cortada, pero ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? Que los niños se están como desarrollando de buena forma porque tienen un ambiente sano, por decirlo así. Por ejemplo, en la primera foto se ve que la familia quiere mucho al niño y la otra está jugando entre todos. Entonces, se ve Claro, como que se va a desarrollar de buena forma. sí, se presentan varias situaciones en donde se muestra el contexto inmediato del sujeto y se ve cómo la estimulación temprana, y que eso también lo debieron haber visto en desarrollo motor, provoca que después el sujeto tenga cierta predisposición al aprendizaje, al desarrollo más óptimo que si no tuviese esa estimulación. Claro, etapas también, porque vamos pasando por etapas y la etapa anterior, por supuesto que dependiendo de cómo fuiste estimulado, va a intervenir en la etapa siguiente del desarrollo. Entonces es importante, como ya dije, conocer la realidad del sujeto para después interpretar por qué
es de tal o cual forma, y no prejuzgar sin conocer por qué es así. Esto entonces es el modelo ecológico, ¿ya? Son los círculos concéntricos que mencionaba el profe, en el cual al centro está el sujeto y la familia, que vendría siendo la unidad funcional y conformaría lo que se llama el microsistema, que es el primer nivel del modelo ecológico. Ya ahí está la familia, y algunos autores plantean también que la escuela también vendría a ser parte de este microsistema, dependiendo de, bueno, ¿por qué creen que la escuela podría venir a entrar a ese microsistema junto con la familia? Porque igual dependiendo como del establecimiento educacional te puede estimular de distintas formas. Por ejemplo, hay colegios que no sé, pues le dan más enfoque al deporte cuando son más chicos los niños, o otros que no le dan ninguno, o de todas las formas, no solamente de la educación física, sino que estimulación de todas partes. Ya, y por ejemplo, ustedes, ¿cuántas horas pasaban en el colegio versus cuántas horas pasaban en sus casas? 12 horas creo que eran al día de colegio. Ya, sin duda que son muchas horas en las cuales uno estaba en el colegio, y al final los pares, los compañeros, los profesores se vuelven una fuente muy como importante para el aprendizaje, y no solo del aprendizaje de los contenidos de las asignaturas, sino de cosas que van más allá, que van de los valores, de las costumbres, van influenciando en todo sentido en el sujeto, en cómo él se identifica, en la personalidad del sujeto y todo eso. Entonces tenemos este primer nivel que es el microsistema. Y este microsistema está dentro de otro anillo concéntrico, que es el mesosistema. Ya el segundo nivel del modelo ecológico de Uri-Bronfenbrenner, por lo menos. Y acá están parientes más lejanos que no componen el núcleo familiar, amigos, vecinos. La escuela puede considerarse mesosistema también. Entonces se va ampliando esta red en el entorno de sujetos que van interviniendo y van influenciando en el aprendizaje y en el proceso educativo de un sujeto. Este mesosistema está envuelto de nuevo en otro círculo anillo concéntrico que vendría a ser el ecosistema. Y en el ecosistema vamos a encontrar todas las instituciones públicas, los servicios públicos, organizaciones, ONG. Acá están las leyes, el currículum. Todo eso vendría a estar en el ecosistema, que es un marco como regulatorio y normativo que va condicionando también cómo se pueden ir desarrollando las personas en su mesosistema y en su microsistema. Y esto igual es súper potente, porque, no sé, cuando nosotros tomamos decisiones como profesores, ¿cuál sería como la más... ¿Qué cosas nos condiciona estando en un colegio para tomar cierta decisión? Como los valores de ese Evento colegio. propiamente tal, ¿no? La malla curricular. ¿Ya? Todo eso La está jefa bien. de UTP. Todo eso está bien. Entonces, es un poco para que se den cuenta que son cosas, este modelo ecológico son cosas que están y que influyen en los procesos, y que no es que queramos tener un sistema ecológico, sino que va a ser la forma que entendemos cómo tener quizás una jefa o jefe de UTP que sea muy academicista, muy tradicionalista, y no me deje a mí explorar en otras estrategias que sean más innovadoras. Y eso va a perjudicar, según yo, en los aprendizajes de mis estudiantes. Si el proyecto educativo de mi colegio plantea ciertos valores, eso va a condicionar y va a influir en cómo los niños y cómo en mis clases yo tengo que desarrollar esos valores, a pesar de que quizás no son los que a mí
me representan y siento que sean los más importantes. Entonces tenemos ya microsistema, mesosistema, exosistema. Y afuera de todo eso, lo que engloba todo y que es lo que va condicionando a todo eso, vendría a ser el macrosistema, que es el cuarto y el último nivel del modelo ecológico, y que ahí ya está la cultura, la religión, los valores, la ideología, como más global. Y que eso, más que la cultura, por ejemplo, o la religión de la familia, se refiere a la religión como en general, como, no sé, en un país, en ese contexto histórico, social y cultural, se valoran ciertas cosas sobre otras. Y eso va permeando todas estas capas de los anillos concéntricos para al final llegar a la unidad familiar. Y la unidad familiar va a tomar ciertas cosas y las va a transmitir al sujeto. Ese es el modelo ecológico. ¿Ya? Entonces, a mí se me ocurren muchos ejemplos para explicar un poco el modelo. Por ejemplo, uno de lo que usamos mucho es el tema de la educación física optativa, que al final el miedo que nos daba, o que nos da todavía, de que sea optativa, es porque estamos en un contexto en el cual quizás nuestra disciplina no es tan valorada. Las leyes no consideran quizás el derecho esencial de la actividad física, los microsistemas de las escuelas o el mesosistema de los marcos regulatorios no le dan el énfasis y prefieren darle más horas a otras asignaturas. Entonces al final, cuando el sujeto en su microsistema tenga que elegir, está condicionado por todas esas otras niveles, y que al final creemos que por todo eso no va a elegir educación física, ¿cierto? Entonces, no Sí, sé, se también entiende. escucho, ¿no? También, No, dije que fue claro, se entendió. sí, también el tema ahora todo de vivir en una sociedad patriarcal, en tratar de como entender que quizás ciertas actitudes o conductas de las personas están muy determinadas por la educación que tuvo a lo largo de 40, 50 años, de lo que transmiten los medios de comunicación, la publicidad, cómo los trataban sus papás, y de esa forma vamos entendiendo por qué las conductas que tienen ahora. Y que es un poco como no quitándole, no justificando, pero entendiendo, y que debe haber un proceso muy grande de reeducación para poder cambiar esas conductas que están perpetuadas a lo largo de muchos años. Y hacia dónde, a dónde habría que apuntar esa reeducación, a qué sujeto o agente de este modelo para que influya más fuerte sobre el sujeto. Eso dependiendo del tema y del sujeto también, pero a veces, no sé, hay la sociedad de ahora que quizás se rige mucho por lo que dice la tele o por lo que ve en las redes sociales. A lo mejor habría que apuntar hacia un mesosistema o un exosistema, mejor dicho, para que pueda permear más fuerte sobre el sujeto. Y así se va entendiendo cómo van a ser las relaciones y cómo van influyendo sobre la educación del sujeto. Entonces, como dice ahí, y lo que decía cuando empezamos, que todos sabemos que obviamente nos relacionamos y que si algo pasa en la casa de mi vecino me va a influir a mí y quizás voy a comprender de otra forma, o si yo veo algo en la tele, quiero ser como eso, o si mi familia es de cierta manera, yo voy a tender a comportarme de esa forma. Entonces lo que nos propone este sistema, este modelo ecológico, es una nueva forma de analizar significativamente
el contexto natural en el que se desarrollan nuestros estudiantes y sus familias. Y de esa forma poder proponer ciertas situaciones que favorezcan su aprendizaje. Acá tenemos otro modelo, otra gráfica, y hay varios autores que proponen modelos basados en el paradigma ecológico. Entonces, la diferencia de este modelo con el anterior es que plantea que el mesosistema se forma cuando dos microsistemas se relacionan. Entonces dice ya, un microsistema puede ser la familia, otro microsistema puede ser mi curso, en el curso que estoy en el colegio. Entonces, cuando la familia con el curso, por ejemplo, en un paseo de curso, ahí se relaciona el curso con la familia. Cuando eso se relaciona, entonces es un mesosistema. Cuando hay una reunión de apoderados y el apoderado se relaciona con la escuela, se juntan dos microsistemas y se forma un mesosistema. Cuando, no sé, el trabajo de mis papás, para mí sería un mesosistema, porque se relaciona mi familia con un microsistema de mis papás. Entonces cuando se van mezclando los microsistemas, se van armando nuevos mesosistemas. Y bueno, los otros anillos concéntricos se mantienen igual, el exosistema donde estaban todo este marco regulatorio, los medios de comunicación se agregan acá, el sistema escolar en general, no mi escuela, sino que el sistema nacional de educación, instituciones médicas y al final el macrosistema que ya viene siendo más la cultura, las costumbres nacionales. Eso es el paradigma ecológico en la educación. Entonces, tenemos estos 4 factores que vendría siendo el contexto sociocultural y específicamente hablando del paradigma ecológico, relacionándolo con la práctica educativa, que tienen que ver con el currículum y su implicancia en las escuelas, cómo se implementa el currículum. La educación como práctica social, entender que tenemos una responsabilidad como educadores con la sociedad. Por eso la educación es una práctica social. Entender que somos agentes de cambio como profesores y pertenecientes a una escuela. Y la pretensión de cambiar tanto la escuela como los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, de qué forma nosotros pretendemos cambiar, obviamente siempre apuntando hacia la mejora, estos procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta los contextos de los sujetos. Porque al final, si la Cata tiene un microsistema y acá habemos 24 personas, si yo soy la profesora, entonces hay 23 estudiantes, hay 23 microsistemas en mi aula. Y esos microsistemas están influenciados por 23 familias, o más quizás, porque pueden haber varias familias, o sea, la familia puede componerse tanto de una mamá, papá, la unidad, ya puede haber mucha variedad de eso. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar una decisión que involucre y que considere todos esos contextos? ¿Ya? Ahí está la importancia de comprender todo este modelo. Incluso nosotros, como en nuestros propios microsistemas, podemos tener conflictos, como de, por ejemplo, no sé, pues yo soy de Osorno y, no sé, mi familia tiene ideales que no, quizás no van como a los que yo tengo en la universidad, o sea, con los que comparto con mis compañeros. Siento que eso igual influye harto, como ese choque que tiene mucha gente. Sí, y eso lo vamos a ver en lo que viene la próxima semana también, que tiene que ver con la cultura
Y claro que al final uno va cambiando a medida que se nos van presentando otras formas de cultura y nos va provocando choques con lo que nosotros creemos de algo y al final llegamos a un lugar en que las cosas son distintas y ahí vamos un poco desarrollándonos. Entonces eso sí es muy pertinente lo que dice la Cata. Es como que los Tengo una duda. choquen con los macrosistemas, ¿Cómo? como que los microsistemas de cada uno choquen con el macrosistema o los macrosistemas que existen. O sea, la formación familiar o educacional que uno tiene, después choque con la cultura o religión o el macrosistema que se tope. Sí, igual son, o sea, eso está bien, pero hay que diferenciar que el microsistema normalmente va a estar determinado por la cultura que tiene ese país o ese contexto donde tú vivas. Lo más probable es que tu familia esté determinada bajo esos parámetros. Obviamente, por circunstancias que también son del ambiente, quizás porque, no sé, alguien de tu familia tuvo la oportunidad de vivir en otro lugar y trajo esa cultura a tu familia, entonces, claro, ahí se van a provocar choques culturales que van a ser diferentes con con la corriente, en el fondo. Yo tengo una duda. ¿Sí? El ontosistema no entra en lo que propone Uri, Brenfen, no sé cómo se Brenner. Eso. ¿Entra? No entendí. ¿También es parte o...? Es que en el video que estaba en el aula aparecía que también existía un ontosistema que tenía que ver con las características sociales, físicas y culturales de la persona, del ser humano. Y eso, si es que también entra en aquellas. Ya, como les dije antes, hay varios autores que han interpretado este paradigma y de hecho hay muchos modelos en que a veces van a encontrar los nombres de con distintos nombres cada anillo, ¿ya? Entonces puede que en algunos textos, en algunos videos, ustedes lo escuchen con otros nombres, pero para ahora, en función de lo que estamos haciendo ahora y del modelo específico de Uri, estos son los nombres y los niveles, pero por supuesto que sí está considerado las características, todo eso que dijiste tú. Solamente que para todo van a encontrar distintos nombres y distintas formas de decirle a las cosas. Y bueno, por eso también una de las razones por las que vamos a realizar el glosario, ¿ya? Pero es un ejemplo muy claro eso. Yo también el semestre pasado encontré un video muy bueno que se los puedo compartir, que analizan la película Machuca, utilizando este modelo ecológico. Entonces ahí se puede ver como dos niños que tienen un exosistema, un macrosistema igual, porque viven en el mismo país, zona geográfica, el mismo contexto histórico, cómo les va afectando, incidiendo de distinta manera cuando ya va permeando a los niveles más céntricos y más funcionales de sus sistemas. Y al final, cómo esos mesosistemas de cada uno al final se unen, porque ellos son amigos. Entonces ahí es lo que hablábamos de esos choques culturales, porque ellos venían de los contextos directos muy distintos, pero su contexto general era igual, estaban pasando el mismo hecho histórico que fue tan relevante en el país. Entonces voy a buscar ese video, y en ese video los niveles que explica no se llaman igual, pero sí se puede entender de la misma forma las relaciones que existen entre los sujetos. ¿Ya? Entonces,
tenemos aquí paradigma ecológico en la educación y, si no me equivoco, es de Tejada, el 2014, pero está tapado el autor. Pero ese es otro autor que habla sobre el modelo ecológico, por si lo quieren anotar también. Interdependencia entre los integrantes de una comunidad. Y acá hay algo también súper interesante, porque si bien vamos permeando de afuera hacia adentro, hacia el sujeto es parte del sistema de otra persona también. Entonces, si yo ahora les estoy explicando un poco esto, estamos discutiendo, conversando, y yo soy la escuela, y estoy permeando en la vida del sujeto, pero en la discusión sale algo que yo no había considerado. Al final todos estos roles se invierten y va permeando desde mí, o sea, desde el sujeto que era el microsistema al cual yo le estoy enseñando. Al final él es parte de mi microsistema y está permeando hacia mí también. Entonces son relaciones que son bidireccionales también. Y eso se explica por las relaciones que existen, que la relación no es unilateral, uno tiene que reconocer, debe haber un autorreconocimiento entre los que participan en un momento determinado que permite que exista ese intercambio. Retroalimentación cíclica, que permite tomar y desechar la información para la mejora. Ya, eso básicamente porque todo va cambiando, el sujeto va cambiando, todos los días son distintos y vamos evolucionando tanto nosotros como las normas, todo va cambiando. Entonces el aprendizaje no es concreto como que la palabra sea ley. Y las circunstancias de las personas también van cambiando. Entonces uno no puede interpretar el contexto de una persona solo por haber conocido en un momento el contexto, porque el contexto puede cambiar de un día para otro, las circunstancias. Asociación, cooperación permite establecer vínculos también, porque los vínculos son estas relaciones y nosotros al establecer estos lazos, esta asociación con otras personas, vamos ampliando las redes para producir aprendizaje y mejora. Flexibilidad, que implica resolución de conflictos, y esto es importante porque al fin y al cabo una de las como labores más importantes que tenemos es atender a las necesidades que hayan en la sociedad y en los contextos de los estudiantes. Entonces, resolución de conflictos entre los actores de una comunidad, es ultra necesario conocer los contextos, saber de dónde vienen. Y bueno, diversidad, la diversidad que está determinada por estos círculos concéntricos, que es lo que les decía, que en su sala de clases van a tener 40 microsistemas distintos y que vamos a necesitar atender a todos por igual lo que necesiten. Entonces es algo súper complejo y que la toma de decisiones tiene que ser súper asertiva y tiene que ser no azarosa, tiene que ser intencionada y consecuente con lo que yo quiero lograr. Y bueno, pasamos un poco al modelo ecológico en el aula de educación física. Ya en esta parte, ojalá que podamos compartir experiencias o ideas. Estamos entonces avanzando del modelo ecológico en la escuela. Cuando ya llegamos al aula, que vendría siendo nuestro contexto inmediato en donde se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el aula que uno cree que la maneja uno como profesor está condicionada por todos estos ecosistemas
que son la familia, que es el sistema, que son el rector, que es el proyecto educativo, que es el currículum, todo eso. Entonces es súper complejo. De repente no sabemos a qué tomarle más importancia. Y aquí nosotros, yo puedo contar mi experiencia personal, que hice la práctica online, mi práctica final la hice el semestre pasado, y yo dije ya, y era una escuela rural en Quillota, que no hacían clases sincrónicas, no hacían clases por Zoom ni nada, solamente mandaban guías una vez al mes. Dije, ¿qué hago? La profe tenía prioridades porque ella conocía las necesidades de los estudiantes y ella priorizó el bienestar como económico de los estudiantes incluso. Ella los visitaba, veía si es que les faltaba comida, si es que les faltaba abrigo, todo eso, si estaban bien de salud, y en verdad a mí me dejó el chip libre para hacer lo que yo quisiera en las guías, porque a ella no le importaba mucho seguir con el currículum. Pero yo estaba como entre la espada y la pared, porque para poder responder con mis tareas de la universidad y poder hacer todos mis informes, necesitaba intervenir. Entonces ahí estábamos como, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las prioridades que vamos a tener? Y, y qué cosas vamos a dejar que determinen nuestro quehacer y qué cosas vamos a tratar de derribar, ya como un poco con esa utopía de ir cambiando las cosas de a poquito. Y entonces, como un poco lo que se espera que la escuela haga y responda, aprender en todos sus ámbitos, que enseñe a aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, ya que tiene que ver con los 3 pilares fundamentales y formas de conocimiento, ya conocimiento, habilidades y actitudes. Que todo eso sea parte de la labor de la escuela. Pero ¿nos vamos a quedar ahí? ¿O qué más le vamos a pedir a la escuela que haga? O sea, que vaya más allá de lo que plantea el currículum. ¿Cuál es lo que yo quiero que los estudiantes puedan hacer al final? O sea, ¿para qué le estoy enseñando? ¿Cuál es el sentido de lo que le estoy enseñando? Y cómo ellos pueden aplicar eso en su cotidianidad, en su vida, en sus proyectos futuros. Recién estaba leyendo qué bonita la imagen, no sé qué imagen era, José, recién leí el chat. Podría ser apelar a su vida personal, como que influya más allá de los valores de todo lo que da la escuela. Sí, pues, efectivamente es eso. Y para hacer eso, hay que ir buscando las mejores estrategias para que esa conducta que queremos que desarrolle perdure en su vida y que no sea algo que solamente se manifieste en la escuela, sino que se pueda un poco expandir a su vida entera. Podría ser como, por ejemplo, en vez de implementar el currículum de una forma de simplemente hacer, no sé, circuitos, que es súper fome, más como juegos donde se incentive, no sé, a trabajar en equipo o enseñar esos valores que les van a servir para más adelante. Sí, y eso va muy ligado con lo que viene al final, que tiene que ver con mirar la escuela y la educación física desde una mirada sociocrítica. Y ese es un modelo que vamos a ver igual más adelante, pero tiene que ver con cómo el profesor, la profesora y la escuela se reconocen a sí mismos como un agente de cambio y por ser un agente de cambio tiene la obligación de conocer el contexto de los estudiantes y no solo el contexto de los estudiantes, sino el contexto general
cuál es la circunstancia histórica, política que está viviendo ese estudiante, para apuntar siempre hacia una sociedad más justa y equitativa e inclusiva. Entonces el profesor de educación física no puede no saber lo que está pasando en el país y en el mundo, porque al fin y al cabo está formando o guiando en su formación a los que van a ser los futuros ciudadanos de esa sociedad. Entonces, no puedo no saber de historia si soy profe de educación física o cualquier profe. Y a partir de eso, guiar y a partir de las tareas que yo doy, y que no se entienda que sea, al ser crítico y reflexivo, que mi clase solamente va a ser sentarse en un círculo y conversar sobre lo que está pasando, sino que, como decía la Cata, que las actividades vayan en función de conductas que se van a enfrentar después en la vida adulta, que hayan juegos de roles, que se fomente el liderazgo, la democracia. Todo eso se puede hacer a través de los juegos de educación física y con mucho mayor, ¿cómo decirlo?, realidad, porque al final, cuando los niños, yo creo que todos pensamos lo mismo, pero yo por lo menos sí lo creo, cuando están en el patio jugando, creo que se manifiesta más real cómo son cada uno de ellos. Hay que estén sentados en la sala resolviendo ejercicios o escuchando al profesor. Entonces hay una Sofi, oportunidad. ¿Sí? si, no sé, soy una profe nueva en un colegio y son muchos alumnos y no hay una estrategia como para llegar más directamente a conocerlos para tomar las decisiones de qué se va a hacer en la clase, porque veo que si queremos conocer su contexto, tiene que pasar igual un periodo de tiempo, porque igual es difícil, yo llego y ya tengo mi clase lista, pero igual tengo que ver cómo son ellos y no los conozco. Claro, o sea, es súper difícil. Y les puedo, con el mismo ejemplo de mi práctica, que yo quería hacer muchas cosas considerando que era una escuela rural y como que siempre había querido estar en una escuela rural para poder entender esos contextos también. Y al final ni siquiera pude ver sus caras. Y decía, ya, esto será muy difícil para ellos, podrán entender lo que yo estoy tratando que entiendan, pero lo único que se puede hacer ahí es probar y, a través de las respuestas que obtengas, retroalimentar tu clase para mejorar y ver de qué forma puedes hacerlo la próxima vez. Más que eso, si es que la escuela no te permite esos espacios, hay que buscar todos los recursos y bueno, lo más fácil es a través de analizar los resultados de los estudiantes, porque puede que en una escuela, la cultura que haya en esa escuela no fomente la actividad física. Entonces se va a hacer muy difícil para nosotros proponer programas o proyectos en esa escuela y que nos aprueben, que vayan enfocados hacia la actividad física. Y por eso es muy importante que sepamos posicionarnos y sepamos defender lo que nosotros creemos que está bien y tener ese poder de convencimiento hacia las autoridades del colegio. Y no sé, pues por ejemplo, no sé si ustedes, si es que estuvieron en el conversatorio de EFI, cuando expuso la profe Carolillo, ella nos había hecho esa charla antes a nosotros y a mí me quedó muy grabado porque ella, haciendo investigación en el colegio y mostrándole a los sostenedores del colegio, a los directores, al centro apoderado, los resultados. Todos estos niños están obesos. La obesidad trae todos estos problemas. Si hacemos esto, vamos a mejorar todo esto. Y ahora el colegio en el que ella está, que es el Saint-Dominique, tiene actividad física por todos lados. Y todos los niños hacen actividad física. Entonces hay que hacérselas
hacerse valer y hacer valer la disciplina. Igual es difícil, pero al final lo que hay que apuntar y lo que se espera de la escuela, sobre todo bajo esta mirada sociocrítica, es la emancipación de los estudiantes y no en un término como de independizarse y vivir solo y todo eso, sino que emancipación del sistema, de este maldito sistema que tenemos ahora, y que de a poquito estamos tratando de liberarnos. Ese es el objetivo que hay que lograr a través de todas las intenciones que están detrás, en cada objetivo, en cada tarea, en cada contenido, que sea en función de eso. ¿Por qué no? Y esto, bueno, lo vamos a ver mucho más adelante, pero ¿por qué no en deportes colectivos usar el palín o el ultimate, que ya se está metiendo un poco más y que tiene esa carga valórica tan grande? ¿Por qué no arriesgarse a meter estos temas muy sutilmente, pero que al final van a provocar hartos cambios, creo yo? Con respecto a eso, es que a mí me gusta jugar como fútbol y básquet y todo eso, pero yo me doy cuenta viendo niños y todo eso, o a mis compañeros del colegio, que igual aburre estar todos los años jugando básquetbol, fútbol y al final termina siendo súper redundante y aburre también. Yo encuentro que poner esos deportes nuevos, por decirlo así, igual ayudaría a caleta, para que se motive a la gente que en verdad no le gusta hacerlo tradicional. Sí. Y al final que es lo mismo que uno hace en el colegio, lo que veía en la tele, también fútbol, en todos lados, la publicidad. No tengo nada en contra del fútbol, pero yo igual jugaba Es que fútbol. con respecto como a perspectiva de género, igual las mujeres, igual por lo que estábamos hablando ahora, como el macrosistema, la cultura patriarcal, a las mujeres no les gusta jugar fútbol netamente por un tema cultural, no es porque en verdad no les guste el deporte, es Sí, porque desde chicas nos dicen que las mujeres no juegan fútbol. sí. Ya. Avanzando un Oye, poquito. Sofi, Sí, respecto a lo anterior de la diapo anterior, quizá una estrategia que se puede llegar a través del aprendizaje colaborativo, porque ahí el rol del profe con los alumnos es fundamental porque entre todos se trata de llegar a un objetivo y de solucionar los problemas. Yo creo que ahí igual puede haber un poco de relación para que el profesor conozca mejor el contexto de sus alumnos, lo entienda mejor. sí, sin duda. Y de hecho, una de las temáticas de didáctica 2 va a ser las estrategias didácticas. Y ahí se puede ver cómo dentro de la clase se pueden intencionar ciertas cosas para que se desarrollen ciertos resultados. Y también para el desarrollo de las actitudes también hay estrategias. Y lo de, no sé, los pequeños grupos, distribuir, desde la forma en que distribuimos la clase en adelante, ahí ya todo tiene intenciones. Entonces, sin duda que sí, aprendizaje cooperativo y todo eso son herramientas que deberíamos empezar a usar para, sobre todo como diagnóstico, cuando lo que decía no sé si la José o la José era, o la Monse, la José, Yo. que si no sabemos los contextos, bueno, podemos ir interpretando de a poquito, como ir pelando la cebolla hasta llegar al centro. Y eso, ¿cómo lo vamos a determinar? Viendo cómo se comporta el estudiante o la estudiante en la cancha. Cierto. Ya. Bueno, aquí también un poco representa eso de ir un poco más allá de los conocimientos y las destrezas que vamos a enseñar, ya que exista también a través de la interacción del niño y que se vayan relacionando estos dos microsistemas, que son su familia y su escuela, formando un mesosistema,
que queden actitudes, valores y creencias también, ¿ya? Que no nos quedemos en el contenido, que nos quedemos en exigirle un poco más a la escuela para desarrollar estas habilidades para la vida. También, no sé, quizás se les ocurra a ustedes cómo ha cambiado estos microsistemas y mesosistemas o lo que sea, desde un contexto normal de escuela a este contexto como de teletrabajo que hemos tenido. ¿Cómo han cambiado esas relaciones y esos círculos concéntricos de influencia? Yo siento que antes era todo más como participativo, porque igual en las clases online a veces uno no está como con ganas de participar ni nada, no sé, estar todo el día en una pantalla. En cambio, en las clases presenciales uno está atento a la clase y todo eso. Y yo, o sea, no hablo por mí, yo siento que todos éramos así en clase. Sí, y por ejemplo, una de las cosas que yo he notado es que dentro del microsistema familiar se han formado más mesosistemas porque estamos presentes en las actividades de los otros. Sobre todo si es que quizás mi espacio en la casa no me permite estar, como crear mi aula en mi pieza, por ejemplo. Estoy todo el rato pendiente de quizás el mesosistema que se forma cuando mi hermano está en clase o cuando mi mamá está trabajando, o todas esas cosas, esas relaciones van cambiando. El desorden de la casa, así. Por eso tenemos el computador como apuntando a la pared, sin nada detrás, porque si no... Acá, de tejada de nuevo, otro modelo, pero que también es la misma imagen de la anterior, como al mezclarse dos microsistemas, por ejemplo, la escuela y la familia, se va formando ese mesosistema del estudiante. Y también otros como elementos que se agregan. Esto es lo que les decía yo, actividades compartidas. Cuando yo me incluyo en el otro microsistema de otra persona. Cuando dos amigos se juntan y los mesosistemas se van agrandando y así, así, así. Sistema de valores en el macrosistema. Ya, además de los valores de la familia, existe como una especie de tendencia a valorar ciertas cosas sobre otras en la sociedad. Y eso va determinando la disposición que tenemos a hacer ciertas cosas o a valorar ciertas cosas sobre otras. Eso es súper importante también. Condición laboral, situación social, situación económica, todo esto va en el exosistema. ¿Ya? Micro, meso, exo, macro. ¿Ya? De más cercano, comunicación más directa del individuo, donde yo puedo como cara a cara enfrentarme a ese entorno, hasta un contexto mucho más amplio, que al final mi unidad familiar es lo que me va a influir más directamente, ¿ya? Porque se va disipando un poco esa influencia de afuera hacia adentro, pero es muy potente lo que hay afuera también, porque el macro va a influir en el exo en el meso, y el meso en el micro, que es lo que me va a influir a mí. Que al final la familia es como lo que forma tu personalidad desde un inicio, porque es como la única persona con las que tienes relación. Sí, pues. Pero al final después llega como la segunda socialización, que es la que ya está fuera de tu núcleo. Sí. Actores en el microsistema. Entonces, acá ya es como concretamente cómo vamos a ver estas relaciones que ya mencionamos que son recíprocas, porque como cada uno tiene microsistemas, lo que pase en un momento
va a ir en cierta dirección a un microsistema y en cierta dirección a otro, ¿ya? Y bueno, la clase misma, que es donde se produce el acto y el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a ser un lugar donde las relaciones van a ir así en todos lados. Y yo voy a aprender del profesor o profesora, el profesor va a aprender de mí, voy a aprender entre pares, ¿ya? Voy a aprender en el patio, voy a aprender en el recreo. Entonces es constante, y eso es lo que hablábamos, de que todo va cambiando. Ya, según acá, para que conversemos un poco en lo que quedan, bueno, queda casi nada. Termina a las 12:10 esta clase, ¿no? Sí. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Vimos a grandes rasgos igual lo que era este modelo ecológico y cómo vamos a ir entendiendo las relaciones y cómo las relaciones van afectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje como una explicación y como una herramienta para poder ir interviniendo en los lugares donde pueden influir más en el sujeto. ¿Queda alguna duda, alguna reflexión con lo que hemos visto hasta ahora? Igual vamos a seguir la próxima clase, pero hasta el momento. No. No. Esta materia es nueva para didáctica 1, antes lo veíamos en la didáctica 3, pero al final nos dimos cuenta que esto explica todo lo demás. Entonces era súper importante entenderlo antes para después que se vaya haciendo más fácil todo lo demás. Ya pues, estimados y estimadas, nos vemos entonces el jueves de la próxima semana. Si no han leído la lectura complementaria, lo pueden hacer, pueden buscar sobre Uri Bronfenbrenner, que ahí mandé el nombre, cómo se escribía, que igual es complejo. Y nos vemos, pues. Cualquier cosa que necesiten, nos hablan y estamos en contacto. Gracias, Sofi, que estés bien. Chao. Chao. Gracias. Chao, Sí, chao. gracias. Nos vemos. Sofi. Gracias, chao, chao.